Continuando, venimos del capítulo 3, efectos legales del incumplimiento del pago de los aportes. El no pago de las acciones por parte de un socio faculta a la sociedad y a los demás miembros cumplidos a no permitir el ejercicio de los derechos políticos y económicos hasta que se cumpla con el desembolso del aporte pendiente. Claro está que ello se debe de hacer mientras esté vigente el plazo para el aporte del capital suscrito no pagado, pues una vez éste se haya vencido, se activa la sociedad y los socios cumplidos tienen el derecho de excluir al socio deudor de la participación en la empresa de varias formas. Así, eliminando de ese capital social o vendiendo esas acciones o aportes a terceros o distribuyendo esas acciones o aportes en los demás socios cumplidos. Otro mecanismo a favor de la empresa es que a través del representante legal se inicia un proceso ejecutivo contra el socio deudor para hacer efectiva la entrega o el pago del aporte por medio judicial. También se le puede reducir el aporte a la parte que haya pagado o que esté dispuesto a entregar. Si ésta requiere la disminución del capital, se hará la reforma estatutaria respectiva, o haciendo un acuerdo de pago para facilitarle el cumplimiento en cuotas y pactando ese acuerdo en medio verificable las condiciones del cumplimiento de dicha obligación. Efectos del incumplimiento en la entrega y mora en el pago de las acciones suscritas. Exclusión de la sociedad al socio incumplido y la posibilidad para que los otros socios puedan adquirir dichas acciones haciendo el aporte correspondiente. Dar inicio a proceso ejecutivo para el cobro. Disminuir el monto del aporte del socio al monto que éste pagó o que acuerde pagar. Si ésta requiere la disminución del capital, se hará la reforma estatutaria respectiva. Mientras el socio esté en mora, no podrá ejercer sus derechos. ¿Cómo mejorar? Partiendo del hecho de que las acciones les pertenecen a los socios que ya las hayan pagado, éstas le dan derecho a votar, a obtener utilidades o ganancias y a que se le reembolse el valor del porcentaje de ellas en caso de retiro como socio de la empresa o venta de las acciones en el evento de la liquidación de la sociedad mercantil. Ejemplo, Carlos Murillo compró 10 acciones en una empresa que, al constituirse, valía 100 millones de pesos y tenía en total 100 acciones, es decir que él tiene derecho al 10% del valor de la empresa, al 10% de los votos en la asamblea de socios y al 10% de las ganancias anuales. Por lo tanto, Ramón tiene derecho a que en el futuro, si la empresa se liquida o él se retira como socio, le den el 10% de lo que valga la empresa en ese momento. Reembolso o restitución total o parcial de cuotas, partes de interés o acciones. De acuerdo a los artículos 143 al 152 del Código de Comercio colombiano, el reembolso y la restitución son figuras que operan de forma diferente en materia societaria. La restitución consiste en la devolución de los aportes dados en usufructo o arrendamiento por parte de los socios, mientras que la empresa aún está vigente, activa, ya sea porque el contrato venció, por orden judicial, por nulidad del contrato o por iniciarse proceso de disolución, sociedad aún no liquidada. Por su parte, el reembolso se da sobre los aportes realizados en capital y sobre las utilidades finales de la empresa cuando ésta se encuentra ya disuelta y en proceso de liquidación, una vez se ha realizado de forma previa el pago del pasivo externo a los acreedores. Utilidades de la sociedad. Las utilidades son las ganancias que resultan del ejercicio del objeto social o actividad comercial organizada y deben estar debidamente justificadas en los balances y estados financieros, luego de restar los gastos, costos, pérdidas, pasivo externo e interno, entre otros. Las utilidades deben repartirse a los socios en proporción del porcentaje de sus aportes y en los periodos establecidos en los estatutos o en su defecto en la asamblea de fin de año en la que se oficializa el inventario y el balance general de la empresa. No se puede renunciar a las utilidades, como tampoco se puede privar de estas a los socios que han realizado pago de sus aportes. El pago de las utilidades siempre se debe hacer en dinero, salvo que previamente en asamblea de socios hayan pactado por acta una forma diferente de hacer repartición. Código de Comercio colombiano, artículos 150 a 152. Cuando la sociedad comercial genera utilidades, la ley mercantil establece la obligación de hacer una reserva legal del 10% de esas utilidades,
dineros que se llevarán a un fondo social para ser usados en casos de imprevistos, los cuales deben estar siempre debidamente justificados para su uso y nunca podrán distribuirse entre los socios mientras la empresa esté activa. Artículos 61, 62, 154, 350, 352, 371, 352 y 353 Código de Comercio colombiano. El monto de la reserva legal debe ser, por lo menos, el mismo del valor del capital suscrito de la empresa, y que es el patrimonio que ponen los socios en el momento de la constitución. Es decir, que si una empresa tiene un capital suscrito de 50 pesos, la reserva debe equivaler a otros 50 pesos para conseguir el total del capital autorizado, que sería el 100% del valor total de la empresa. En ese orden de ideas, si la sociedad en un periodo no genera utilidad, no se tiene el deber de hacer la reserva del 10% por ese año. Pero en el caso de que la empresa obtenga en la reserva ese equivalente que asciende al mismo valor del capital suscrito, en adelante no tendrá el deber de seguir realizando la reserva legal, a menos que los socios por asamblea incrementen el valor del capital social y lo formalicen con reforma estatutaria. Código de Comercio colombiano, artículos 161, 62, 154, 350, 352, 371, 452 y 453. En Colombia, desde marzo de 2020, muchas de las empresas se mantuvieron en funcionamiento gracias al uso de las reservas sociales en época de pandemia por COVID-19. Existen otros dos tipos de reservas que no son obligatorias, salvo que los socios de común acuerdo las pacten y según el Código de Comercio son artículos 61, 62, 154, 350, 352, 371, 452, 453. Veamos la reserva estatutaria. Las que voluntariamente acuerdan los socios en sus estatutos y deben acatarse mientras se mantengan vigentes en el contenido de este. Estas reservas deben tomarse de las utilidades de cada periodo y el diseño del reparto y la reserva están en cabeza del administrador. Artículo 453. Reservas ocasionales tienen una destinación especial y deben ser aprobadas por los asociados según lo hayan definido en los estatutos o la ley, y solo se pactan en el acta de Asamblea General de Socios, pues no amerita reforma estatutaria por aplicarse solo para algunos eventos especiales o periodos específicos. En caso de querer hacerlas permanentes, deben registrarlas como reserva estatutaria y registrarlas en la Cámara de Comercio. Artículo 453. Capitalización de las sociedades. Las sociedades mercantiles pueden capitalizarse por medio de 5 estrategias que se mencionan a continuación. La capitalización consiste en el aumento del valor de las acciones por voluntad de la Asamblea General de Socios a través de reforma estatutaria, y esta capitalización equivale al aumento del capital social de la empresa. Capitalización de créditos. Esta se da en los eventos en que se usan acciones de la empresa como garantías para el pago de una acreencia, acción de pago endosada en garantía, y luego al hacerse efectiva la obligación, el acreedor escoge la opción de hacerse socio de la compañía aprovechando que tiene las acciones en prenda, eximiendo así a la empresa de cumplir la obligación de hacer la devolución del dinero debido en préstamo, pues el acreedor y la sociedad asumen ese dinero como aporte social que incrementó el valor de la empresa. Mediante emisión de bonos convertibles en acciones. Se da en los eventos en que la sociedad emite bonos para reemplazar créditos con terceros, dejando estos bonos como títulos valores en garantía para el cumplimiento de la obligación. Bonos que generan rentabilidad en mediano, corto o largo plazo debido a las inversiones que con ellos se haga en el mercado, y cumplida la fecha de hacer efectivo el bono. Se da la oportunidad al acreedor de que determine si exige el capital o si convierte su bono en acción para vincularse como socio a la empresa. Esta opción se ofrece siempre, toda vez que en algunos eventos la rentabilidad o dividendo del bono es más alta que la utilidad de la acción o viceversa. Mediante el uso de superávit del capital por prima de colocación de acciones. La empresa emite nuevas acciones, modifica sus estatutos incrementando la cantidad de acciones y luego los saca al mercado para captar nuevos socios que aporten capital. Mediante el uso de utilidades o aportes adicionales de los socios.
Cuando uno o más socios solicitan que sus utilidades se aporten al valor de sus acciones para incrementar el precio de estas, o cuando los socios aportan más dinero para incrementar el valor de sus acciones, o cuando los socios compran más acciones en las emisiones que hace la compañía, mediante el uso de las reservas legales estatutarias u ocasionales. Se da en los eventos en que la Asamblea General de Socios decide usar las reservas sociales para inyectarle nuevo capital a la empresa, de tal manera que ésta pueda disponer de dichos dineros para mejorar el ejercicio de su objeto social, formalizando este procedimiento en reforma estatutaria. El contrato societario y sus reformas. Entiéndase como aquel documento escrito de carácter legal en el que los socios pactan los términos y condiciones generales que rigen la relación entre los socios de una sociedad y que luego debe solemnizarse con el registro en la Cámara de Comercio. Este tipo de contrato es fundamental para la creación de una sociedad mercantil, ya que establece los derechos y obligaciones de los socios, las reglas para la toma de decisiones y la administración de la empresa, así como los términos de distribución de beneficios y pérdidas. El contrato societario debe incluir información detallada sobre la estructura de la sociedad, incluyendo el capital social y el número de acciones en circulación, así como los derechos y las responsabilidades de cada socio. También debe establecer los procedimientos para la toma de decisiones y la resolución de conflictos, y puede incluir disposiciones sobre la admisión o salida de socios. En pocas palabras, el contrato societario es un documento clave para la gestión y el funcionamiento de una sociedad mercantil, ya que establece las bases para la toma de decisiones y la administración de la empresa. Es importante que este contrato sea redactado de manera clara y precisa y que todos los socios lo entiendan y estén de acuerdo con sus términos antes de firmarlo. En este sentido, en lo que respecta al contenido del acta de constitución de la sociedad mercantil, es menester que ésta incluya la especificación de los datos que identifican inequívocamente a los socios y que dan evidencia de su capacidad plena. Lo anterior toda vez que las obligaciones entre ellos son bilaterales o plurilaterales y nacen del ejercicio de su capacidad, acuerdo de dos o más partes. La expresa y clara manifestación de los socios de querer constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial de dar, hacer o no hacer, que para este caso es la de crear una sociedad mercantil, regular sus actividades a través de los estatutos, régimen de aportes y repartición de utilidades, administración y órganos corporativos, etc., y definir las causales de terminación de dicha relación. La asignación de los porcentajes de participación de los socios según sus aportes sociales. La especificación de la actividad comercial a realizar u objeto social con la expresión inequívoca de que la actividad es empresarial o mercantil. Realizar la sustitución física de dicho contrato societario y su posterior formalización ante la Cámara de Comercio para formalizar la existencia como sociedad de derecho. Código de Comercio Colombiano 1971, artículo 98. Contrato societario. Es un acuerdo escrito entre los socios de una sociedad comercial en el cual se pactan las condiciones de la relación societaria. Este contrato regula aspectos como los derechos y obligaciones de los socios, la forma de administración de la sociedad, la distribución de beneficios, entre otros aspectos relevantes para el funcionamiento de la sociedad. Requisitos para ser microempresa. Microempresa es una unidad económica de pequeña escala que cuenta con un número limitado de empleados y tiene ingresos brutos anuales dentro de un rango establecido. En general, las microempresas suelen tener una estructura operativa más simple y un alcance de mercado más localizado. En muchos países, las microempresas disfrutan de beneficios y facilidades especiales como regímenes tributarios simplificados y acceso a líneas de crédito preferenciales. Pasemos. En Colombia, una microempresa se define como una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica que tiene como objeto desarrollar actividades empresariales, industriales, comerciales o de servicios. Para ser considerada una microempresa, debe cumplir con ciertos parámetros establecidos por la legislación colombiana, como el número limitado de empleados y los ingresos brutos anuales. Los beneficios de ser microempresa en Colombia incluyen simplificación de trámites,
Las microempresas pueden beneficiarse de regímenes especiales y simplificados en materia tributaria, laboral y administrativa. Esto implica una reducción de la carga burocrática y facilita el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales. Tarifas preferenciales. Existen tarifas especiales y beneficios en el pago de impuestos y contribuciones, lo que reduce la carga tributaria para las microempresas. Acceso a líneas de crédito. Las microempresas pueden acceder a programas de financiamiento y crédito especialmente diseñados para ellas. Estos programas suelen contar con tasas de interés preferenciales y plazos flexibles, lo que facilita el acceso al capital para invertir y expandir el negocio. Inclusión en programas de apoyo. Las microempresas pueden acceder a programas de apoyo y fortalecimiento empresarial ofrecidos por entidades gubernamentales y organizaciones del sector privado. Estos programas brindan capacitación, asesoría técnica, herramientas de gestión y acompañamiento para mejorar la competitividad y el crecimiento empresarial. Protección laboral simplificada. Las microempresas tienen regímenes laborales especiales que simplifican los procesos de contratación y regulan las relaciones laborales. Esto facilita la contratación de empleados y disminuye los costos asociados a la contratación y al cumplimiento de obligaciones laborales. Estímulo a la formalización. El gobierno colombiano ha implementado diferentes estrategias para incentivar la formalización de las microempresas, como la reducción de costos de constitución y la promoción de la cultura empresarial. Al formalizarse, las microempresas pueden acceder a beneficios y oportunidades adicionales. Es importante tener en cuenta que los beneficios específicos pueden variar según la ubicación geográfica y la actividad económica de la microempresa. Por lo tanto, es recomendable consultar con autoridades locales y organismos pertinentes para obtener información actualizada sobre los beneficios y requisitos específicos en cada caso. Microempresa con activos totales que no superen los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ingresos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, integrada por no más de 10 trabajadores. Pequeña empresa con activos totales que superiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, integrada por más de 10 trabajadores, pero por menos de 50. Mediana empresa con activos totales superiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, integrada por más de 51 trabajadores y menos de 200. Gran empresa con activos totales superiores a 30.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes, integrada por más de 201 trabajadores. Continuamos en el siguiente capítulo con requisitos de existencia y validez en el acto constitutivo de la sociedad mercantil.